Bienvenidos. Siguiendo con nuestra charla sobre la resolución de problemas, entonces planteamos en este video lo que consiste o en qué consiste el método ideal. En un primer video hablamos sobre las generalidades de lo que es la resolución de problemas y vimos que hay diferentes posturas sobre lo que debe entenderse por lo que es un problema. Para alguien un problema puede ser un problema con un contexto, para alguien un problema puede ser un ejercicio no rutinario, para alguien un problema puede ser un ejercicio rutinario y para alguien un problema puede ser el ejercicio más algorítmico del mundo. Vimos que muchas de las ideas son rebatibles y que el concepto de problema, independientemente del que tengamos, parece ser que es algo que genera incomodidad y que requiere ser resuelto. Para alguien lo que es un problema para otro puede no serlo. Por ejemplo, un problema de teoría de números para el matemático hindú Ramanujan pudo no haber sido un esfuerzo mayor. Casi que parece que, según la historia, él resolvía casi que eso con un asunto casi que instintivo. Para nosotros un problema de teoría de números puede volverse en un verdadero reto cognitivo y procedimental. Bien, entonces independientemente de esto, vamos a en este video a centrarnos en el método ideal. Vamos a primero iniciar con aprendiendo un poco cómo surge el contexto del método ideal de solución de problemas. El método ideal de solución de problemas sale a partir de un texto que está presentado hacia el año hacia la década de los 80, finales de los 80, comienzos de los 90, por un par de autores que aparecen allí en la imagen. Ellos plantearon lo siguiente, y es que decía solución ideal de problemas, guía para mejorar, pensar, aprender y crear. La idea es que ellos estaban pensando cómo atacar un aspecto importante de la solución de problemas. Este par de autores, el libro es de 1984, pero el libro es producto de una investigación que emerge en el principio de la década de los 80 del siglo pasado. Es un texto clásico y John D. Bradsford, un profesor de la Universidad de Washington, él se dedicaba a la parte de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, pero en particular sobre la educación. Hace parte del cuerpo de profesores de la Facultad de Educación de dicha universidad. Y por otro lado está Barry Einstein, que es de la Universidad Tecnológica de Tennessee. Barry Einstein, por su parte, es psicólogo y él andaba pensando por qué a la gente se le dificultaba resolver problemas en particular de la vida cotidiana. Sin embargo, pues en últimas, la pregunta central de ellos era eso, ¿por qué resulta tan difícil para las personas resolver problemas? ¿Qué es lo que hace que eso ocurra? Y se encontraron con que eso tenía que ver con la falta de una estrategia, de una heurística general que les permitiera resolver los problemas. Y en particular encontraron cosas muy afines a estas, no hace parte del libro de ellos, pero es que encontraron que habían como ciertas posturas frente a los problemas, ¿no? Una primera de ellas, que tiene que ver con esta primera frase, es que ante un problema solo hay dos posibilidades. Que dicho problema tenga solución, caso en el cual no debemos preocupar, si no nos debemos preocupar, pues alguien la encontrará. Es decir, uno dice, bueno, no resuelvo el problema porque pues al fin de cuentas si la solución existe, pues, comillas, él se resolverá solo. O alguien es capaz de encontrarla y por lo tanto pues no es mi problema. O dicho problema no tiene solución, caso en el cual tampoco debemos preocuparnos, pues no importa cuánto nos esforcemos no la vamos a encontrar. Es decir, pues al fin de cuentas si esa cosa es posible que no tenga solución, entonces ¿para qué me esfuerzo en encontrarla si de pronto ni siquiera existe solución? Esta frase es de carácter anónimo, pero digamos que refleja un poco la problemática que ellos encontraron. ¿Qué encontraron también en el aula? Y es lo siguiente, encontraron que habían dos tipos de estudiantes, o dos tipos de comportamiento en los estudiantes ante un problema. El primero de ellos, que lo representamos aquí en esta figura, es que después de leerlo, el estudiante se angustia y no sabe qué hacer. Es decir, crece su angustia frente a la posibilidad de no poder resolver el problema y por lo tanto se le crea en su cabeza una confusión. Tanto que se olvida el problema. Es decir, la confusión es tan grande que no entiende ni siquiera qué dice el enunciado del problema, mucho menos qué debe hacer, y por lo tanto puede pasar mucho tiempo dedicado a una angustia que no tiene que ver con el problema. Por otro lado, en la investigación también encontraron otro tipo de estudiantes,
y es aquel que empezaba a hacer procedimientos desde casi el primer instante en que se enfrentaba al problema. De luego de una lectura muy rápida del problema, comillas, atacaba la solución del problema, muchas veces sin pensar, sino simplemente procediendo a operar. Algunos tenían éxitos, otros no. Encontraron que cualquiera de los casos, la posibilidad, ¿cierto? Este es como aquellos que pasan a procesar, a los procesos. Y resulta que encontraron que un elevado porcentaje, más del 90% de los estudiantes, que independientemente de cuál comportamiento tomaran, iban a fracasar frente a la resolución del problema. Entonces, ¿qué propusieron? Entonces, propusieron una teoría o una metodología general centrada en una heurística particular. A dicha heurística la llamaron el método de resolución de problemas llamado método ideal. No se llama método ideal porque idealmente resuelva cualquier problema, sino porque consiste en una serie de pasos derivados de un acróstico de las iniciales de este problema que permite acercarse estratégicamente a la solución del problema. Dicho de otra manera, si se siguen los pasos, esos autores sugieren que estaría más cerca usted de la solución del problema que lo que estaba inicialmente. Como les digo, pues surge un acróstico, entonces la I de identificar el problema. Es decir, ¿en qué consiste el problema? ¿Qué es el problema que tengo que resolver? El segundo, los datos. Todo problema, tiene unos datos. Después hablaremos específicamente de ello. Luego, el tercer paso es, bueno, ahora usted identificó el problema, ya identificó los datos que tiene el problema, ahora piense en una estrategia. ¿Con qué estrategia podría atacar dicho problema? Posteriormente, aplique dicha estrategia. En otro video vamos a hablar que estas dos fases, aunque se parecen mucho, son muy diferentes. Y, por último, evalúe el logro. Es decir, mire si la solución que usted está dando es viable, no es viable, tiene sentido, no tiene sentido, etc. Bien, como les digo, más adelante vamos a desglosar estas fases. Muy seguramente en algunas hablaremos paralelamente de una o más de ellas. Pero quiero centrarme en este momento en mostrar cómo esta metodología heurística de algún modo guarda relación con lo que ya había propuesto Poljat y que citamos en nuestro primer video que invitamos a que lo vean, donde hablamos sobre las generalidades. Poljat ya en 1944, recuerden, había propuesto en su libro Cómo plantear y resolver problemas, How to Solve It, la resolución, la metodología de Poljat o su heurística global, porque realmente propone muchas heurísticas. Él propone 4 fases. Comprender el problema, que miren que de alguna forma tiene que ver con estas fases del método ideal. Concebir un plan, es decir, pensar una estrategia. Ejecutar el plan, aplicar la estrategia y examinar los resultados. Alguien podría pensar entonces cómo centrar el estudio en Poljat. Sí, claro, eso es lo que debería hacerse. Pero hemos presentado esta evolución porque, digamos, me parece un poco más conveniente para ser llevada al aula. Estas adaptaciones del modelo de Poljat han llevado a muchas adaptaciones muy interesantes. Por ejemplo, para fases incluso no solo solución de problemas, sino de el proceso de modelado, que es un proceso un poco diferente, mucho más profundo que la resolución de problemas, pero que guarda relación con estas metodologías. Aquí en las referencias bibliográficas, para terminar, aquí aparecen las referencias bibliográficas, pero quiero referirme en particular a esta última referencia. Es un video donde la profesora Sandra Patricia Barragán presenta una metodología para la modelación matemática. En ella se puede evidenciar que para la modelación matemática se sugieren 8 pasos y con este enfoque de modelación propuesto se pretende que uno pueda llegar a modelar y o resolver problemas. Los invito, allí está el link del video, en los comentarios también va a quedar el link para que visiten y observen las diferencias y tomen de allí lo pertinente para sus cursos y para implementar esta estrategia con sus estudiantes. Muchas gracias por su visita, no olviden dejar sus comentarios, si aún no tienen, suscribirse al canal y pues retroalimentarnos en este proceso. Gracias.